Shalom Aleichem, bienvenidos a todos ustedes al estudio que tenemos nosotros todos los miércoles en las mañanas, y todos los que quieran ser parte de ese estudio, por favor, se comunican con nosotros para poder añadirlo al grupo de chat de Telegram. Y para mí es un honor de verdad estar con ustedes y poder compartir estas cosas. Estamos hoy día haciendo unos estudios sistemáticos del libro de Gálatas, y lo que queremos hacer es continuar desarrollando el tema del libro de Gálatas en su contexto cultural, histórico, socioeconómico, topográfico, geográfico y esas cosas. Hemos cubierto ya dos estudios que hemos hecho en ese aspecto, y hoy voy a comenzar, antes de ir al capítulo 2, quiero darle un poquito del aspecto cultural del antiguo mundo. Porque cuando estudiamos el libro de Gálatas, yo pienso, o la carta a los Gálatas, que ya en los estudios anteriores hemos podido establecer quién era la audiencia, dónde vivían y de dónde procedían. Hoy me gustaría comenzar con lo que se llama esclavitud. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las castas del primer siglo, las castas de Roma. Ok, ¿qué son las castas de Roma? Las castas de Roma son unas clases sociales. Y el mundo antiguo se regía por ese tipo de castas sociales. Se encontraban los esclavos. Hoy nos vamos a enfocar solamente en los esclavos. ¿Okay? ¿Cuál era el rol de los esclavos? Y la razón por qué estoy citando eso. Por cierto, antes de comenzar, quiero citarte de los libros que voy a utilizar. No dejes que se me olvide de castas, ¿ok? Los libros que voy a usar hoy. Mucha de la información estoy sacando de este libro. Se llama Backgrounds of Early Christianity by Everett Ferguson. Tercera edición. Este libro es espectacular. No es algo que alguien dice lo que parece para mí o mi opinión o algo de espiritualidad. No es concreto. Evidencia, fotos, esto es histórico validado. Pena que no lo tenemos en español. ¿Ok? También estoy sacando de este estudio, de este libro que se llama The Letters of Paul, que son Social Science Commentary. Ok, que son bien importantes porque es el aspecto social, científico del primer siglo, okay, histórico. También voy a citarte unos libros que me acaban de llegar, pero estoy estudiándolos, y la razón por qué estoy estudiándolos también, conjunto con esto, es porque el libro de Gálatas y el libro de Hechos están muy conectados. Okay. Entonces, hay unos libros, una serie que hoy me llegan los próximos 3, que una serie de estudios en la cual habla acerca de el libro de Hechos. El libro de Hechos en el primer siglo, situado en el primer siglo, histórico. Se llama Ancient Literary Settings. ¿Ok? Ancient Literary Settings. Por cierto, Bruce Winter tiene un libro muy bueno en referencia al mismo contexto del libro de Corinto. Muy, muy bueno. ¿Ok? También hay otro libro que se llama The Book of Acts in its First Century Setting. Pero habla acerca de la diáspora. Solamente este libro habla de la diáspora en el Imperio Romano en el primer siglo. ¿Ok? Este otro libro habla acerca de el libro de Hechos, pero en el sitio histórico de Judea. Aquí le llaman Palestinian, pero porque fue escrito tanto tiempo atrás. Pero este libro solamente habla acerca de los judíos en Judea y en esa área, y la influencia romana, greco-romana y helénica dentro de esas áreas. Y también tengo otro libro más que es interesante. Estaba leyendo algunas páginas de cada uno de ellos y me ha ayudado mucho. Por cierto, en uno de ellos me dio una idea que de ahí sale lo que estoy enseñando de hoy. Y este que está aquí, que se llama The Book of Acts by Malina. Malina es espectacular en el concepto de honor y vergüenza acerca del libro de Hechos. Este va a ser mi próximo estudio. Mi próximo estudio va a ser el libro de Hechos, como estoy haciendo con Gálatas, para que ustedes vean que hay mucha información, tenemos mucha responsabilidad, ¿no? Porque lo que yo quiero hacer es que cuando una persona escuche nuestros estudios, que la gente se sienta que están aprendiendo, de que estamos sacando de recursos válidos y no tratando de reinventar la rueda, porque ya es tiempo que nosotros pues comencemos a estudiar estas cosas en su balance. Tengo un recurso que yo creo que es importante. Me gustaría recomendárselo a ustedes, pero volvemos de nuevo, está en inglés. Increíble, nadie quiere hablar español y hay más latinos en el mundo que... Se encuentra The Jewish Annotated New Testament, para los que hablan inglés.
Y it's a really good resource, es un buen recurso. Y, por cierto, una de las cosas que tiene mucho valor de este recurso es que en la parte de atrás, esta parte completa, son artículos acerca de temas que tienen que ver con el contexto de la Biblia, pero de un punto de vista judío. Y te citan todos los recursos de Talmud, de Gemara, de Mishnah y todos los recursos rabínicos para comparando el Nuevo Testamento, las palabras de Yeshua y los discípulos con los escritos judíos. Eso es un buen recurso porque usted puede ver, por ejemplo, en el estudio de hoy, en capítulo 2, hay un vocabulario que Pablo usa, que eso era un vocabulario que se utilizaba en el primer siglo en los círculos judíos. ¿Okay? Quiere decir que él está hablando en un vocabulario que todos entendían en aquel tiempo. Ok, vamos a hablar acerca de la esclavitud. El hermano Luis Graciano hizo una buena pregunta antes de comenzar el estudio. Me dijo que definiera lo que más yo pueda, ¿no? Lo que es la esclavitud, porque hay muchas personas que hoy día están hablando en contra de lo que es la Torá, ¿no? Y hablando en contra de las leyes de esclavitud en la Torá y en el Antiguo Medio Oriente. Primero, una persona que no entiende el Antiguo Medio Oriente, en mi opinión, basado en lo que llevo estudiando, los últimos 8 años estudiando Antiguo Medio Oriente, regresé a la universidad para terminar mi bachillerato en Historia Bíblica y Antiguo Medio Oriente. Comenzaré mi maestría próximamente en eso. Una persona que no entiende el Antiguo Medio Oriente y el aspecto cultural de la Biblia, en mi opinión, no debe tener opinión acerca de esclavitud en la Biblia, porque no la va a entender. Porque nosotros queremos ver el mundo por los binoculares nuestros que vivimos hoy día. Y nosotros no podemos ver la Biblia por nuestros binoculares. Vivimos un punto separado del lugar bíblico, de la narración bíblica. Ok, ¿cuál es la diferencia entre la esclavitud que habla la Biblia y la esclavitud que hacía el mundo exterior? Justicia y bondad. La justicia de Dios es el contraste. El Eterno, por ejemplo, y como hice una pregunta antes de comenzar, no tengo los versículos, pero cuando están las leyes de esclavitud o las leyes de la guerra, dice, cuando un pueblo lejano te oprime, esa es una de las leyes primero. Israel no puede declararle guerra a una persona al menos que ellos estén siendo oprimidos por esa nación. Por eso es que hoy día Israel espera, pero cuando empiezan a matar a los ciudadanos de Israel, ahí es cuando el pueblo y el gobierno responde. Entonces, un ejemplo que podemos hacer el contraste hoy día con el Islam. Cuando el pueblo de Israel hacía guerra contra otro pueblo y ganaba una guerra, entonces las instrucciones bíblicas eran que si veías a una mujer, la tomabas para ser tu esposa. Tenías que darle 30 días para que tuviera luto. Se rapaba la cabeza y se cortaba las uñas. Ese es el ritual de transición de un estatus nuevo, un lugar nuevo y el luto. Pero tienes que casarte con ella. No podías abusar de ella. Tenías que darle honor, darle un nombre, darle una familia, porque ella no tenía protección. Era una viuda del pueblo que le ganaste. Si ella no quería estar contigo, obviamente, el trauma y todas esas cosas, la Torah específicamente dice que no puedes venderla. Tienes que dejarla que se vaya libre. Muy diferente. El Eterno estableció esas leyes porque vivíamos en ese tiempo, se vivía con esas costumbres, pero el Eterno de Israel está estableciendo un contraste de la justicia de él como rey comparado a la injusticia y la opresión de las naciones. ¿Por qué? En aquel tiempo, una mujer que era tomada cautiva, en guerra, como hacen los musulmanes hoy día, la ultrajan, la venden, después que la ultrajan la venden, le hacen hijos de diferentes padres para quitarle el honor a ella y que los hijos sean bastardos y nunca tengan honor en ese linaje y esa genealogía. También se encuentran las leyes de servidumbre en la Biblia. El capítulo 21 del libro de Hechos, del libro de Éxodo, nos dice a nosotros que si tú tienes un siervo hebreo en Israel, un judío o un israelita, no podía tener a otro israelita como esclavo, porque estamos nosotros en un convenio directo con el Creador. Pero sí podemos restaurar el honor de ese otro israelita si cae en deuda contigo.
si cae en deuda contigo, en vez de quedar en vergüenza ante los ojos de la comunidad, entonces esa persona de Israel puede o él donar su tiempo y decir, yo quiero trabajar para ti 7 años para cancelar la deuda, o darme a mi hija o un hijo para que pueda trabajar esa deuda. Si te da la hija para que pueda representarlo a Erika y pagar la deuda, el hombre de la casa no puede acostarse con ella. Si la desea, tiene que casarse con ella y darle honor, darle el nombre. ¿Ok? Y después, en el 7º año, lo puede dejar libre. Y si está casado y se quiere quedar, se puede casar acá. Se puede quedar en la casa. Entonces, la diferencia entre la esclavitud de las naciones versus la esclavitud de Israel en caso de una nación pagana que ha sido derrotada en la guerra, porque de ahí era que se adquirían los esclavos, era cuando eran vencidos en una guerra. Inmediatamente, cuando tú vences a otra nación y tú derrotas al rey, es como si derrotaras al Dios de ese rey y el Dios de la nación, destruías los templos. Entonces ahora la comunidad completa, como estaban, la religión y el gobierno era uno en aquel tiempo. Eso es algo que tenemos que entender. La religión y el gobierno era uno. Si el rey es la imagen del Dios de esa nación. Si yo voy a conquistar a esa nación y derroto al rey, inmediatamente es como si estuviera derrotando al Dios de esa nación. Destruyó el templo. ¿Okay? Y las naciones lo que hacían, ultrajaban a las mujeres, mataban a los hombres, para que no hubiera un linaje de honor, porque honor y vergüenza era sumamente importante en ese tiempo. En Israel eso no es así. En Israel no se supone que se haga eso. ¿Ok? En Israel se supone que si tú agarras a una persona que es un esclavo, tienes que haber leyes de equidad, o leyes así de equidad. Tenías que tratarlo con dignidad. Sí, te podía pagar, porque era gente pagana, era gente de las naciones que venían y eran, de acuerdo a las leyes de las guerras antiguas, se podían tener un esclavo, pero no podías maltratarlo. Recuérdate que esa persona de repente no puede o no quiere entrar a la religión de tu pueblo, porque fue el Dios de tu pueblo que derrotó el rey y en la nación del pueblo de él. Pero a través del ejemplo de cómo el amo trata a ese esclavo, que no tenía otra opción, si no hubiera sido por la amabilidad del Dios de Israel y la bondad de Dios para que lo tomaran esclavos, pero que le diera dignidad, que lo trataran con equidad, que le dieran un hogar, que no lo abusaran. No se supone que tú abuses a un extranjero, porque nosotros fuimos extranjeros en la tierra de Egipto. Ahora vamos a hacer el contraste de lo que es ser un siervo del Mesías o un siervo del Dios de Israel, antes en la Torá, con las palabras de Pablo. ¿Y cuál es el vocabulario que Pablo está utilizando? En el Nuevo Testamento, en referencia a ser siervos de Dios. Cuando leemos el libro de Gálatas, nosotros, voy a leer un versículo para que vean lo que estoy diciendo. Vamos a Gálatas capítulo... yo lo tengo aquí. Vamos acá rapidito, dame un segundo. Vamos acá rapidito a Gálatas capítulo 2. Leemos los últimos versículos. Yo voy a leer el capítulo, pero por ahora lo que quiero hacer es llegar a estos versículos. Dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino... ese no es lo que estoy buscando. Es el capítulo 3, 28. Capítulo 3, 26, 28. Que cuando lleguemos allá, yo espero que tengan un mejor entendimiento. Dice: no hay judío, no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre. ¿Ve? No hay esclavo ni libre. Estoy tomando uno de esos 4. No hay judío ni griego. ¿Sabían ustedes que la palabra griego, Greek, Helas, en griego, en realidad en el primer siglo no era referencia solamente de lo que era una descendencia étnica, pero una persona griega es una persona educada. It was considered to be a person who was educated or porque habían ciudadanos romanos, pero la palabra griego
se utilizaba nacionalmente como una persona educada. ¿Okay? La palabra bárbaros, por cierto, la gente de Judea estaban incluidos dentro de los bárbaros, los celtas, estaban los africanos, estaban todos los que estaban fuera del Imperio Romano, que no estaban en el área de Asia Menor o parte de las ciudades griegas, se consideraban como bárbaros. Los esclavos, la mayoría de ellos se consideraban bárbaros. No está diciendo que eran todos judíos o todos celtas, pero eran bárbaros. ¿Ok? Entonces, es interesante que la palabra griego en el primer siglo tenía otra connotación por encima de lo que era una descendencia étnica. ¿Okay? Tenía que ver con el nivel de educación. ¿Okay? Educated people. La gente educada, griego. ¿Ok? Así que muchas personas no sabían eso. Entonces aquí dice, no hay ni judío. Vamos a leer acá rapidito de nuevo. No hay ni judío, no hay ni esclavo, no hay ni griego, ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos somos uno. Cuando lleguemos a ese capítulo, van a tener un mayor entendimiento de lo que está hablando aquí. Pero ahora en el capítulo 2 es que estamos estableciendo la base para entender el capítulo 3. ¿Ok? Entonces, vamos a leer acá. Me interesa mucho leer algunas cosas de lo que es esclavitud. Ok. Yo tengo dos recursos que quiero leerles y están en inglés. Obviamente vamos a hacer lo posible de traducirlos, pero es importante. Yo voy a leer los lugares que están highlighted, lo que tienen ya el marcador amarillo. Okay. De recurso Backgrounds of Early Christianity, el libro que le enseñé acá, lo tengo en Logos. Está hablando acerca de slavery. Voy a leerlo en inglés y después voy a traducir, o traducir mientras lo leo en inglés. Okay. Dice, esclavitud era un elemento básico de la sociedad antigua. It says, much of initiative as well as the work done belonged to this class. Muchas de las cosas de la gente que trabajaba en el Imperio Romano se enfocaban en esa clase. Okay? Slavery was very extensive in both Hellenistic and Roman periods. Esclavitud era extensivo lo que era el mundo romano, el mundo greco-romano también. Habían grandes prisioneros, una gran cantidad de prisioneros de guerra, que eran hechos esclavos. Quiere decir que en el primer siglo la esclavitud no tenía que ver nada con el color. Okay, eso es algo que es muy importante. El color de la persona era irrelevante en referencia a la esclavitud. Era si te agarraban cautivo o perdías una guerra, o hasta los padres vendían los niños también. Algo impresionante cómo se hacía. Mira un detalle que está aquí en este libro que quiero que lo lean y quiero que lo entiendan, que es sumamente importante para entender el por qué la gran cantidad de los creyentes en Yeshua eran de la casta de los esclavos. Si entendemos la razón por qué habían tantos esclavos, vemos la explosión del evangelio dentro dentro del Imperio Romano, por lo que mismo habló el hermano Luis Graciano, por la diferencia en la forma que se trataba a un esclavo en Israel versus el Imperio Romano. La equidad que Dios le daba a la persona siendo parte del reino de Elohim, y eso es sumamente importante. Okay, yo espero presentar estos temas de un punto de vista completamente diferente. Okay, dice, however, the stable conditions of early empire made homebred slaves the main source of supply. Pero la condición estable del imperio, del temprano imperio de Roma, hacía que los esclavos que eran de la comunidad un poquito más notables hasta que comenzaron a hacer guerra. ¿Okay? Dice, nonetheless, it is estimated, este es el punto que quería hacer, se estima que en Roma nada más, ¿ok? De 5 personas, 1 era esclavo. En Roma, no estamos hablando del Imperio Romano. En Roma, de cada 5 personas, 1 era un esclavo. Había una propuesta del Senado de que los esclavos se tenían que requerir, un requisito para los esclavos, ponerse unas ropas distintivas para que ellos se pudieran bien quién eran los esclavos, pero no lo hicieron porque la cantidad de números de esclavos, si ellos supieran quién eran los esclavos, esclavo, eventualmente la gente dice, espérate, pero hay más esclavos que romanos. Podemos hacer una guerra. ¿Ok? Entonces, esto es algo que tenemos que entender. Voy a leer unos recursos, creo que es importante, porque si no entendemos estos puntos importantes no vamos a verlo.
Ok, dice, el estatus legal de un esclavo, de acuerdo a Aristóteles, define vivir en pobreza. Perdón, living property. Era propiedad de vivir. En otras palabras, era una herramienta. Ese lifeless slave era como un esclavo sin vida. No tiene esperanza. Era una persona que no tenía ningún tipo de libertad. No podía tener ningún derecho legal, como dice aquí en the slave had no legal and I was subject to the absolute power of the master. Esto es importante. El esclavo no tenía ningún derechos legales. Hace ese contraste ahora cuando Pablo dice que no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Y por cierto, el próximo versículo dice, y si son hijos de Abraham, hijos de acuerdo a la herencia. Wow, espérate un momento. Ellos no tienen ningún tipo de legalidad en el Imperio Romano y ahora este hombre de Israel le dice que si ellos aceptan a Yeshua, que Yeshua va a ser el mediador para el Padre, el patrón, de que ellos puedan tener ahora una herencia cuando no tenían esperanza en el mundo. Por eso es que la justicia y la bondad es la esencia del corazón de Dios. Porque eso es lo que atrae a la persona al servidumbre del Eterno. No para ser manipulado, no para ser controlado, sino para ser edificado con todos los recursos que el Padre puede dar. Slaves have no right to marry, and the children belong to the owner of the slave mother. Los esclavos no tenían derecho de matrimonio, y los niños le pertenecían al dueño de la madre esclava. Yet slaves did not form a facto marriage, okay? Ellos podían hacer como un tipo de, entre ellos mismos, estamos casados. Okay? Dice, and inscriptions in this case indicate some slaves were able to maintain family life. Algunos dicen que algunos esclavos pudieran tener algún tipo de una vida familiar. Hasta que el amo dijera, me quiero acostar con tu esposa y él no podía hacer nada. O me quiero acostar contigo y tú no podías hacer nada. Porque eso es algo importante que tenemos que entender. En el Imperio Romano, un dueño de un esclavo podía acostarse con el esclavo varón o el esclavo la mujer. Porque en el Imperio Romano, adulterio se consideraba solamente si te acostaba con otra mujer casada con un ciudadano romano. O si la mujer era ciudadana romana. Pero si ella no es ciudadana romana, si es una esclava, una extranjera, una bárbara, no importa. Te podía acostar con ella y no era considerado adulterio. O en el caso con un hombre, homosexualidad. ¿Ok? Por eso es que Romanos capítulo 1 al 6 habla de ¿qué? De homosexualidad y adulterio. Porque le está hablando a los romanos, está hablando del evangelio a las personas romanas en la cual esas cosas eran aceptadas. Y ahora Pablo está enseñando la Torá, diciendo cómo que eso es pecado moral, no se puede hacer. De acuerdo a los estándares, los requisitos bíblicos. Y la vida pura, santa de un israelita, no puedes hacerlo como los romanos. Es separando lo santo y lo profano, lo puro e impuro. ¿Ve? Eso es que sí, hemos sido llamados. ¿Okay? Continuamos, hermanos. Vamos acá. Voy a seguir leyendo acá un poco. The Greeks defined 4 characteristics of freedom. Los griegos determinaban 4 características de libertad, que eran completamente negadas a un esclavo. El derecho de tener representación legal en cosas legales. Interesante que ahora Pablo se convierte en el abogado de ellos. Y presenta a Yeshua como el mediador. ¿Estás siguiendo? Por eso es que él dice, tú no entiendes, tú tienes un mediador entre tú y el hombre. Dice Yeshua. Es un vocabulario que yo hubiera entendido. Imagínate ahora tú eres un esclavo en el Imperio Romano, no tienes ningún tipo de derecho. Y este hombre te dice, no, Yeshua, el que tú crees, en el cual tú crees que resucitó a los muertos, que Dios los resucitó, va a ser tu mediador. Te va a dar acceso ahora a todos los recursos del patrón, el gran padre. A nosotros eso no nos resuena porque no estamos viviendo en esa cultura. Pero si entendemos solamente el aspecto de esclavitud del primer siglo, las cartas de Pablo completamente se hacen más claras. ¿Ok? Dice, to protection from illegal seizures. No tenían protección de cualquier tipo. How do you say seizures? De adquirir algo ilegal. To work where he pleased, que poder trabajar donde él quisiera. And to freedom movement, o poderse mover como él quisiera. No tenían libertad de movimiento. Por eso es que Pablo, señoras y señores,
Hermanos y hermanas, por eso es que Pablo no se podía enfocar en lo que era la pureza ritual. Porque estas personas, estas castas, tenemos las castas, ¿verdad? Están los plebeyos, están los patricios, están los ecuestrianos, están los senadores, hasta el César, y después están los esclavos y los libres. Los libres ya no eran esclavos, pero no tenían ciudadanía, y ellos todavía estaban sometidos a la voluntad de su amo. ¿Okay? Eran personas griegas, educadas, esclavas o compraron su libertad, pero no tenían ciudadanía. Entonces necesitaban una persona que lo pudieran promover y ayudar. Ok, entonces dice, y no podía trabajar donde él quería. Of course, every time, vamos a seguir acá. Quiero leer solamente los highlights, porque si no es mucha información y después no. Ok, esta parte es bien interesante. Ok, y la puse en el chat en español. En el chat de Telegram lo puse en español, lo voy a leer ahí. Dice, una forma popular de manumisión fue la manumición sacra. Esto es importante porque Pablo utiliza este vocabulario en Efesios, que hemos sido sellados hasta el día de nuestra redención. Ok, hemos sido comprados. Ese vocabulario importante. Dice, una forma popular de manumisión fue la manumisión sacra. La libertad del esclavo fue comprada en un templo pagano en nombre de la deidad y con fondos proporcionados a la deidad por el esclavo. En la sinagoga se puede conectar con la redención del primogénito. Bíblica, porque éramos esclavos a este mundo, pero ahora somos siervos en el convenio. Tenemos libertad dentro del reino. ¿Me sigue? Entonces dice, la deidad sirvió como intermediaria, negociando la compra en el lugar del esclavo, quien no pudo entrar en un contrato legal. ¿Ve? Aquí lo vemos. El esclavo quedó en libertad y el hecho se registró en los registros del templo. Okay. Algunos han pensado que esto proporciona los antecedentes del lenguaje de redención para la expiación en el Nuevo Testamento. Pero los pasajes pertinentes, por ejemplo, 1 Corintios 6, versículo 19, ¿okay? Capítulo 7, versículo 22-23, Gálatas 3, versículo 13, capítulo 4, versículo 5, emplea una terminología diferente, las palabras generales para cualquier tipo de compra de la empleada en las inscripciones para la manumisión sacra. No fue una venta ficticia y el esclavo no se convirtió en esclavo de la deidad. La misma función de intermediario fue cumplida por un amigo o pariente libre, una asociación o un club informal de cenas. La libertad para un esclavo puede ser comprada en un fondo común para una sinagoga, en una asociación pagana o más tarde por la iglesia. Se llama redemption, la redención de los primogénitos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros buscamos lo que es el contexto de las palabras que Pablo está utilizando palabras legales y utilizando la Torá como el precedente legal de la Constitución para establecer unos derechos a las personas que están entrando justificadamente por el Mesías al reino. Están siendo justificados. Y cuando entran la justificación, se le dice, ellos están justificados, están aquí. Y como ya ellos han sido comprados y han sido sellados, entonces ahora ellos tienen unos derechos principales. Pero tienen que haber una obediencia a las leyes de la comunidad, que es como un intercambio de reciprocidad. El patrón paga un precio, establece un mediador, el Mesías, y de ahí entonces ahora la comunidad ha sido redimida, ha sido comprada. Ahora este siervo que servía como esclavo a un siervo opresor, ahora es un siervo libre dentro del reino de Elohim y tiene acceso a diferentes recursos que en el Imperio Romano no hubiera nunca podido tener. ¿Ok? ¿Tiene sentido? ¿Están conmigo, hermanos? Un poquito diferente, ¿verdad? Ok, vamos a continuar con el estudio aquí, siguiendo los recursos, porque creo que es importante. Entonces, si leemos aquí, dice, manumisión era muchas veces condicional.
entailing continuing responsibilities of the former to the former owner. ¿Ok? Quiere decir que tiene que haber unas responsabilidades a tu amo. Okay, who remain the patron of the freedman. Aunque te compró, por eso es que Pablo usa la palabra en inglés bond servant. El bond servant era el libre. Hasta las palabras de Pablo. ¿Cómo es que dice siervo? ¿Cómo es que la palabra que él usa? No recuerdo ahora mismo exactamente la palabra que él usa, pero en inglés es la palabra bond servant. Y esa palabra bond servant es bien interesante porque no es un esclavo, ¿no? Entonces, está utilizando una palabra ya de una persona que pudo comprar su libertad, pero tiene completamente sumisión y las responsabilidades de reciprocidad a ese amo que le dio la libertad. Todavía está sujeto al amo, aunque es libre de esclavitud, pero es sujeto a él en obediencia. Eso somos nosotros. Ahí llegamos nosotros, ¿ves? Entonces, esto es sumamente importante para nosotros entender eso. Para poder entender esto un poquito más, debiéramos nosotros estudiar lo que es patrón y clientela, la relación entre patrón y la clientela. Ahora, vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 21 al 24. Ok, vamos a 1 Corintios. Yo prefiero ir lento en estos estudios que ir muy rápido y no cubrir nada, porque creo que es importante estos principios contextuales, ¿no? 1 Corintios capítulo 7, versículo 21 a 24. Oigan el vocabulario. Dice, fuiste llamado siendo esclavo. Fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que es en el Señor fue llamado siendo esclavo. Liberto es del Señor, ¿ve? Son dos estatus diferentes. Ok, aquí son dos estatus diferentes. No está hablando en el contexto de libertad hoy o esclavitud hoy. Está hablando en el contexto de Corinto. Ok, la cantidad de esclavos que habían allí. Y dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Mesías. ¿Ve? Pero la esclavitud o la servidumbre al Mesías carga con ella una equidad y unos recursos y unos libertades que el Imperio Romano griego nunca te hubiera dado. Vas a tener derecho legal. Alguien te va a reconocer tu nombre. Te van a dar una herencia. Va a tener un intermediario entre tú y el gran patrón, el Dios de Israel. Puedes moverte libremente a través del reino. Eso no existía para los esclavos en el primer siglo. La carta de Gálatas no es tan fácil como las personas piensan. Pero si lo entendemos en su aspecto cultural, sí. Dice, versículo 22. Mira lo que dice. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Ok? Hay un problema. El problema es la esclavitud. Ahora, Pablo está diciendo a todos los esclavos que se rebelaran en contra de sus esclavos no. Él no podía ir en contra de la ley romana. Porque aunque él sabía que la esclavitud romana era opresión y no era bíblica, pero él no podía ir en contra de la ley romana porque no tenía derecho legal a favor de esa persona dentro del esquema del gobierno romano, greco-romano. Pero él le decía a los esclavos dentro del imperio greco-romano que creen en el Mesías que su redención va a llegar, que su libertad absoluta va a llegar, que ellos han sido sellados, han sido separados, están santificados y les dice, y son justificados para recibir representación legal, recibir una herencia, recibir todas estas cosas. Entonces él dice, como él no puede controlar la ley de Roma, él les dice a los esclavos, sométanse a sus amos, sírvanle a ellos, háganlo de la manera correcta para que entonces el ejemplo del creyente pueda provocar a ese amo a hacerlo. ¿Ok?
No es que él estaba de acuerdo con la esclavitud, sino que él personalmente no podía hacer nada al respecto. Entonces él está explicando a Corintios, le está diciendo, si tú eres libre, pues entonces esto. Si tú eres esclavo, recuérdate que para el Eterno tú eres libre. ¿Ok? Aunque estás esclavizado aquí, pero tú eres libre. No pierdas nunca la esencia de que somos libres y hemos sido pagados para la redención en el futuro. ¿Ok? Para la vida, la Olam Haba, para el mundo venidero. ¿Ok? Entonces, vamos a leer acá. Ya terminé con este. Ahora quiero ir a otro recurso que se llama el diccionario griego y antigüedades. Lo que yo hice fue estudiar esta palabra. Voy a enseñar acá. Estudié esta palabra en griego, en latín o griego, se llama peculium. Peculium es la palabra acerca de servus, siervos. Y cuando tú entras te da un comentario espectacular. Yo hice unos highlights. Solamente marqué algunas cosas, no voy a leer todo, pero quiero leer lo marcado. Creo que es importante, para que tengan una idea un poquito más de lo que está ocurriendo aquí. Aristóteles dice que says that a complete household that which consists of slaves and freedmen. And he defines a slave to be a living working tool and possession. Para ese orador, esclavitud era una herramienta. Era algo que no tenía valor. ¿Ok? Para que tengan una idea de lo que pensaban ellos. Ahora mira esto. Under the later description, he appears to have regarded all barbarians in the Greek sense of the word, and therefore consider their slavery justifiable. Ese orador decía que en su descripción que como ellos eran bárbaros y no eran griegos, no eran educados, entonces eso era la justificación para que ellos fueran esclavos. No son educados como nosotros, no tienen todo figurado como nosotros, pues para el lado. Ustedes son esclavos, ¿ok? Entonces, dice, there were two kinds of slaves among the Greeks. Habían dos tipos de griegos dentro de los, dos tipos de esclavos dentro de los griegos. One species arose when the inhabitants of the country were subdued by an invading tribe. Un tipo de ellos era cuando una tribu invadía y te tomaban cautivo, ¿ok? Y te reducían eres un siervo, ¿ok? Y vivían en las tierras cultivadas y ayudaban a hacer todas esas cosas. Pues eran adquiridos por propiedad porque perdieron una guerra, ¿ok? Entonces, seguir leyendo aquí. Mira esto. It was recognized rule in Greek and national law. Era reconocido en las leyes nacionales de Grecia that a person of those who were taken prisoners in war became property of the conqueror. Todos los que eran prisioneros de guerra se convertían en siervos a sus conquistadores. Ok. Todo eso se ha llevado a cabo a través de la historia. Israel también lo hizo. Pero vuelvo y repito, en la forma que Israel lo hacía y la forma que el Dios de Israel le especificó al pueblo de Israel cómo llevar a cabo las leyes de esclavitud, las leyes de siervos, muy diferente al antiguo Medio Oriente. Muy diferente al greco-romano. Completa diferencia. Eso, la justicia y la bondad era la clave. Por eso es que preferían ser siervos de Dios de Israel a siervos de los griegos y los romanos y los persos. ¿Ok? Porque no tenían ningún tipo de recurso, no tenían ningún tipo de legalidad. ¿Ok? Ok. But it was the practice for Greeks to give liberty to those of their own nation on payment of ransom. Pero había una práctica entre los griegos, darle libertad a aquellos de su propia nación con un pago, ¿ok? O redención. Quiere decir que el concepto de redención no era solamente limitado a Israel. Las naciones lo entendían, pero una cosa es ser redimido por el Dios de Israel, otra cosa puede ser redimido por un familiar griego. ¿Ok? Ok. Dice, consecuentemente, casi todos los esclavos en Grecia, con la excepción de los bárbaros, ¿ok? I'm trying to read something here. Perdí la esencia de lo que quería decir aquí, discúlpeme. Me voy a mover otra cosa aquí rapidito. Quiero que es importante. Ahora yo entiendo, leyendo este último párrafo, yo sé que estoy leyendo un poquito más de lo que yo quiero, pero recuérdate, esto es un estudio. Esto no es una predicación. ¿Ok? Esto no es para decirte que la espiritualidad es algo. Yo quiero que sea algo concreto. Porque si no, seguimos el mismo ciclo y no entendemos nada.
¿Okay? Entonces dice, esto es importante, yo creo que Pablo ahora está tomando lo que hablamos que hemos sido sellados por algo que se practicaba en el imperio greco-romano. Dice, in the early ages of Greece, en la edad temprana de Grecia, a great number of slaves was obtained by pirates, o kidnapped, eran raptados o eran adquiridos por piratas, okay, de las costas. The chief supply to have come from the Greek colonies of Asia Minor. Muchos de todos los esclavos que entraban venían de las colonias de Asia Menor. Imagínate, Gálatas era gente que habían tomado. Imagínate, si tú estás en Galacia y tú tienes familias que de repente desaparecen, como ocurrió en África. Familiares desaparecieron. Nunca más los viste. ¿Por qué? Se los llevaron esclavos a Roma. Sin esperanza en el mundo. ¿Ok? Wow, eso tiene que ser completamente devastador psicológicamente. Nunca saber lo que le pasó a tu familiar. Y aquel tiempo no había Facebook, ni había Instagram. Nunca te vas a comunicar con esa persona. Nunca. No lo vas a poder conseguir. No había GPS con los teléfonos, no había nada. Psicológicamente eso tiene que haber sido devastador para tú perder una persona que amabas, ¿no? Eso era la vida normal. Ok, continuamos. Entonces dice, a considerable amount of number of slaves also came from Thrace, where the parents frequently sold their children. Mira qué interesante. En este lugar, los padres vendían a sus hijos. Entonces, usted ve esta nota que está aquí. Dice Herod. Voy a leer eso porque es importante. Mira lo que dice. Among the rest of the Thracians, el resto de las personas de ese lugar, es una costumbre de vender sus hijos para exportarlos. Y para que ellos, and to take no care of their maidens, para no cuidar a las niñas, allowing them, permitiendo que sus hijas tuvieran sexo con cualquier hombre que quisieran. Sus esposas, ellos las guardaban, las protegían. And buy them for a price from the parents. Y compraban por precio a sus padres. Le ponían tatuajes. Okay? To be tattooed is a sign of noble birth. Oigan esto. Para ponerle un tatuaje era una señal de un nacimiento noble. Voy a repetir eso. To be tattooed is a sign of noble birth, while to bear no such marks is for the baser sort. ¿Ok? Ok, entonces, si eso es Herodotus. Ahora, no estamos diciendo que el tatuaje es endosado, porque en la Torah no lo es. Estamos hablando de la cultura de ese tiempo. To be tattooed, para ser tatuado, representaba una marca, un nacimiento noble. Mira qué interesante. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Sellados se puede considerar como si fuera una metáfora, como un tatuaje. Tú sellas algo, estás poniendo una marca. ¿Verdad que sí? Entonces, para ese tiempo, el tatuaje representaba un nacimiento noble. El tipo de tatuaje que están hablando, no sé cuál es exactamente, pero estoy dando un ejemplo nada más. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y así habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Todo ese versículo tiene que ver con una legalidad. En el contexto del primer siglo greco-romano, cultural, religioso y también político. Pablo está utilizando un vocabulario que todo el mundo entendía en ese momento. Cuando le dice posesión adquirida, wow, tú eras un esclavo y ahora no. Le dice redención, has sido redimido por el creador del universo, ahora quiere decir que tú ya no eres un esclavo de acuerdo a los perímetros del reino de Dios. Tú eres un siervo del reino, entonces tienes libertad. Pero tú tienes que ser recíproco con tu amo, obedecer los mandamientos, estar moralmente puro, hacer lo que tengas que hacer para representarlo a él. ¿Ve? Que son las arras hasta nuestra herencia. Recuérdate, en el Imperio Romano, solamente las personas que poseían y tenían propiedades eran gente de honor. ¿Y qué es lo que dice aquí? La herencia.
Si usted va a notar aquí, cuando leemos el libro de Gálatas, de este punto en adelante, el capítulo 2, tiene que ver con las castas, la equidad, la herencia. Pablo ahora va a estar hablándole a un pueblo en la cual él quiere que entiendan a quién pertenecen, quién es su herencia. Han sido sellados, ya no son esclavos, ahora son partícipes, somos uno en el Mesías, un vocabulario legal. En el mismo Efesios capítulo 2 usa un vocabulario también legal que dice, vamos a leerlo, versículo 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Ok, pero un momentico. Ninguno de estas personas eran ciudadanos del Imperio Greco-Romano. Las castas, siervos, esclavos, libres, patricios, plebeyos. Los plebeyos y los patricios tenían ciudadanía. Los esclavos no. Entonces de repente Pablo está escribiendo a un pueblo que no tenía herencia, no tenía ciudadanía. ¿Usted sabe el honor que él está dando aquí a través de Yeshua? ¿Qué? Dice, pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora ha sido hecho cercano por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos hizo uno, derribando la aparente medida de separación, aboliendo en su carne la enemistad de ley de mandamientos expresados en ordenanza, dogma, eso no es el mandamiento de otra cosa, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Hágase una nota. Quiero definir lo que ese versículo dice de acuerdo a la ley romana. Homos novus se llama. Un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Ok? Entonces, la palabra homos novus es la palabra que se aplicaba solamente a los plebeyos y a los patricios o una persona de las castas de Roma que o se casaba con una persona de un estatus mayor. Por ejemplo, un hombre no se podía casar. Sí, un hombre no se podía casar con una mujer de un estatus menor. Una mujer se podía casar. ¿Ok? Pero todo eso tenía con estatus. Porque la descendencia era lo primordial. Si tú venías de descendencia de esclavos, olvídalo. No tenía ningún tipo de respeto ni honor en la comunidad. Entonces la palabra homos novus es un vocabulario legal cuando una persona iba de plebeyo a patricio, que subía de un nivel de las castas de Roma. Por ejemplo, hubo I think it was Vespacio, el emperador Vespacio, que él era plebeyo y fue de los pocos, creo que fue, no estoy seguro, fue de los pocos que subió a emperador de Roma. Como él llevó al alto nivel, okay, de liderazgo en Roma, él se llamó un hombre nuevo. Es como un nacimiento nuevo, que es Homus Novus. Por eso Pablo habla acerca de una nueva creación. Somos una nueva criatura. Somos todas estas cosas, ¿por qué? Somos uno hombre nuevo. Quiere decir que ahora estamos en un estatus mayor. Cuando él le habla a Éfeso y le habla a las personas en esa comunidad, le dice, ya ustedes no son esclavos de este mundo, son un hombre nuevo. Ellos hubieran entendido eso. En el reino de Dios somos uno. Un nuevo hombre. Si tú vienes de las naciones, pasa por los rituales de transición, bautismo, confesión y haces todo lo que se requiere. Eres un homos novus. Ya dejaste de ser pagano, dejaste de ser extranjero, dejaste de ser fuera del convenio. Ahora todos tenemos acceso a la legalidad de la Constitución. Tenemos acceso también a lo que es la herencia, tenemos acceso a las bendiciones, tenemos acceso a los regalos del patrón, tenemos acceso a todo.
lo que tienes que hacer es ser recíproco, ayudar a los pobres, al necesitado, a la viuda, para que las naciones puedan ver que tu amo es bueno. Y ellos quieran ingresar a hacer esa transición de esclavos al mundo para ser libres siervos del Rey poderoso. ¿Está claro, no? Ok, ahora vamos a entrar a Gálatas capítulo 2. Con eso en mente, vamos a entrar a Gálatas capítulo 2. Porque si no sigo leyendo y quiero entrar a los textos. Ok. Vamos a la Biblia aquí, la Biblia de las Américas, es la que voy a estar leyendo aquí ahora. Y vamos a comenzar el capítulo 2 para ver si podemos terminarlo. Y si no, pues continuamos la semana que viene. Aquí vamos. Entonces, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio, las buenas nuevas, que predico entre los gentiles. ¿Ok? Recuérdate, Pablo va a predicar un evangelio guiado a la condición de esa comunidad donde se encuentra. Va a utilizar el vocabulario. Él tenía libre acceso a todos los lugares del Imperio Romano porque él era un ciudadano romano. Como los romanos consideraban a la gente de Judea como unos bárbaros, ninguno de los apóstoles hubiera llegado a la magnitud de llegar el evangelio a las naciones como Pablo, que Pablo era ciudadano romano. Por eso que el Mesías lo escogió a él. No era porque Pablo era mejor que nadie. Obviamente era el peor por un tiempo. Él mismo lo reconoció. Pero el libre acceso, el conocimiento de la ley, era un abogado, era fariseo de fariseos, entendía estas cosas. Él lo que fue removido por 14 años para aprender de nuevo. Para no mirar la Torá desde el punto de vista farisaico. Con su legalidad, eliminando al extranjero poder entrar al reino. ¿Están conmigo, no? Ok, perfecto. Entonces dice el versículo... pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Hay una razón por eso. No estaban entrando al templo. Ellos no tenían la experiencia. No se le había instruido en los conceptos básicos. Eso no quiere decir que la circuncisión no es válida. Está diciendo que Tito no está siendo obligado en ese momento porque está comenzando. La Torah se tiene que predicar, tiene que haber circuncisión del corazón. Entonces tiene que haber una manera de educar a la persona antes de que ellos se le diga tienes que entrar en un compromiso mayor. Porque el momento que haya circuncisión en la carne y si no hay circuncisión en el corazón, ¿de qué sirve? Porque si te sientas a la mesa de Pascua, aunque tengas circuncisión de la carne y no tienes circuncisión del corazón, quiere decir que la responsabilidad es mayor. Si tú te sientas a la mesa de Pesaj con la circuncisión física y no la del corazón, y después de Pascua, que es una comida de convenio, vas a transgredir, a ser moralmente impuro, tienes tu mayor responsabilidad, porque ya debes conocer el convenio. Por eso se requiere circuncisión del corazón y físico para entrar al templo. En este caso, el templo no es el contexto. Es la vida cotidiana de una persona que está comenzando. Le vamos a imponer circuncisión para salvación. Recuérdate, ese es el problema. Cuando tú lees este versículo aislado, la gente dice que ves, no tiene que hacer circuncisión. No, hermano, ¿cuál era el problema? Vamos a Hechos 15. Recuérdate que el problema aquí tiene que ver con lo que ocurrió en Hechos 15. Si no leemos Hechos 15, no vamos a entender Gálatas. Dice, capítulo 15, versículo 1 y 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El contexto aquí es salvación por la circuncisión. Por eso es que dice, ni Tito que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque la salvación no es por circuncisión. La salvación viene por la fe. ¿Ok? Ese es el contexto. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, levantaron diciendo, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ok, es que yo entiendo que eso sí es un requisito bíblico.
Eso no se puede eliminar. Pero ¿cuándo es que se hace? Mire, hermano, usted está en la iglesia, hay muchos hermanos que están aquí que son líderes de congregaciones. Usted le va a dar una gran responsabilidad de ser un maestro bíblico, una persona que acaba de llegar a su congregación, que usted no conoce su estilo de vida, no conoce su familia, no conoce su carácter, no conoce su integridad y su honor. O usted lo va a poner por un discipulado, ¿ok? Lo va a discipular, lo va a instruir, lo va a enseñar. Va a hacerse miembro de su congregación, usted va a hablar con él, va a comunicarse, va a llevarlo a conocer. Y después, con el tiempo, usted va a ver los regalos y los atributos de esa persona, y basado en quién es él, usted le va a dar una posición en la congregación. Lo mismo que está ocurriendo aquí. ¿Ok? Recuérdate que la audiencia no está viviendo en Jerusalén. La audiencia está comenzando. Entonces le dan a ellos unas instrucciones. Le dicen, mira, vamos a comenzar con los principios básicos morales. ¿Qué son? Que se abstengan, capítulo 15, versículo 20, aquí estoy, dame un segundo. Sino que se les escriban que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogados y sangre. Eso es todo en cabeza lo que ocurría en el Imperio Romano. Fornicación, tener sexo ritual y las orgías de fertilidad en el Imperio Romano. ¿Ok? Contaminación a los ídolos. Comida sacrificada a ídolos. Idolatría. Recuérdate que toda la fornicación entraba dentro de un hombre casado teniendo sexo con una mujer que no era su esposa. Que ahí está adulterio también. Entonces le está diciendo aquí, vamos a comenzar con los principios de moralidad para que ellos puedan ser justificados, estar entre la comunidad. Porque recuérdate que Dios no puede morar donde hay pecado moral. Si nosotros somos el templo de Elohim, no podemos ser moralmente impuros. Podemos ser ritualmente impuros, porque estamos en la dispersión, pero moralmente no. Por eso es que todo líder siempre es probado por el pecado moral. ¿Okay? Y como ya yo entiendo eso es lo más que yo cuido. Con mi esposa, siempre me enfoco en mi familia y en mi esposa. Por eso, porque ahora entendemos estos principios, es como quien dice, tenemos que estar muy percatados de esas cosas. Porque le puedo cubrir a cualquier persona. No importa quién tú seas, no importa cuánto tú digas que tú amas a tu esposa. Tú nunca tienes que dejar las defensas bajo. Tenemos siempre que mostrar honor al Padre y mantenernos enfocados. Y mantenernos siempre con responsabilidad a nuestra familia. Cuando estamos solos es cuando más tenemos que hacer eso. No cuando estamos con nuestras esposas. ¿Okay? Eso es algo que todos tenemos que trabajar constantemente para ser responsables y representar al Mesías. Ok, continuamos. Voy aquí rapidito a poner PowerPoint. Ok, versículo 4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en el Mesías Yeshua a fin de someternos a esclavitud. Ok. ¿Qué libertad está hablando? ¿De que no guarden la Torah? No. De que están tratando de recibir salvación por circuncisión y no salvación por fe. Continuamos. A los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, los que eran nada me importa. Dios no hace, oigan esta es la clave, aquí entra la esencia del libro de Gálatas. Excepción de personas. Dios no hace excepción de personas, hermanos. El mismo libro te dice cuál es el contexto. No es la ley. Está hablando acerca de las castas, de cómo tú tratas a tu prójimo. ¿De qué sirve de que yo diga que soy un siervo, de que yo sepa la Biblia, de que yo viaje a través de todos los lugares enseñando Torah, pero yo trato a la gente mal? ¿Okay? Lo que nos define a nosotros no es el conocimiento, hermanos. Lo que nos define a nosotros es el honor y el carácter que tenemos. Si humillamos, si oprimimos a otras personas, entonces nosotros, aunque tengamos mucho conocimiento, quiere decir que no ha llegado aquí. Mire, de acá a aquí. Esta es la distancia más larga que hay. Muchas personas tienen esto acá, todo aquí. Y no ha llegado al corazón. Muchas personas solamente lo tienen aquí.
todo espiritual y no quieren llegar acá a entender lo que ellos están haciendo. Yo quiero tener el balance constante de esta relación del corazón y el conocimiento. No permitir que el conocimiento vaya por encima del corazón y el corazón por encima del conocimiento. ¿Ok? Entonces, continuamos acá. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. ¿Ok? Sino al contrario, al ver que me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. ¿Okay? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Aquí está definiendo las buenas nuevas. Buenas nuevas, familia. El evangelio, las buenas nuevas, que es la justicia de Dios, la equidad de Dios, la soberanía, la constitución, la bendición y la salvación, ha llegado no solamente a Israel, pero a todo el mundo. ¿Ok? Esas son las buenas nuevas. La justicia de Dios, ¿ok?, ha llegado a las naciones también. Y el Eterno está utilizando a Israel como el vehículo de llevar esas buenas nuevas a las naciones. Esa es nuestra función. Llevar las buenas nuevas, llevar la Torá, el árbol de vida para que la persona pueda comer del fruto de ese árbol. ¿Ok? Entonces, continuamos leyendo. Ahora va a entrar el problema. Te va a dar el ejemplo de cómo Pedro hace excepción de personas. ¿Ok? Recuérdate, Dios no hace excepción de personas. Pero después el versículo 11 comienza con Pedro haciendo excepción. Y de ahí continúa el capítulo entero. El resto del libro. El resto del libro está basado en un problema entre la mentalidad judía y cómo manejar al gentil y las costumbres griegas. ¿Ok? Dentro del sistema de castas. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí a Bernabé la diestra de su compañerismo, la mano de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, justicia y bondad. Lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. ¿Por qué? Porque todo judío entiende mishpat v'tzedakah. Ayudar a los pobres, a los gentiles, a los viudas, ayudar al necesitado, al levita. Nosotros entramos a la Torah y no queremos ayudar a nadie. Mire, le voy a decir algo, hermanos. Yo lo voy a hablar, como dicen en mi país, sin pelos en la lengua. El mundo latino tiene que aprender a ser más dadivoso. Y tenemos que aprender a no solamente a sobreprotegernos de lo poquito que tenemos. Porque nuestro patrón posee todos los requisitos, todos los recursos del mundo. A veces nosotros latinos nos ponemos como, we become cheap people. Cheap. Mezquino se dice. Que no queremos dar, tenemos miedo porque nos enseñaron en la iglesia católica, aunque yo nunca fui católico, pero la mentalidad latina es, mientras más pobre, más humilde eres. No, mientras más pobre, más miserable eres. Porque la humildad no se basa en la cantidad de dinero o lo que no tengas. Yo he conocido a gente humilde que son pero bien arrogantes. Y he conocido gente millonaria que son bien humildes y la viceversa también. ¿Ok? Entonces a nosotros, el mundo latino, no queremos apoyar a nadie. Porque todo tiene que ser gratis. La salvación fue gratis por fe, pero se requiere un compromiso de usted para obedecer el patrón. Sea un regalo por su compromiso. Pero no quiere decir que eso lo quita a usted la responsabilidad de poder ayudar al reino. Y de poder mantener al reino, porque es el reino de Elohim. Y usted fue llamado al reino de Elohim para ser partícipe en construir el reino. De una forma u otra. Con dinero, con su trabajo, con su talento, con lo que sea. Eso es algo que el mundo latino tiene que cambiar. Por eso es que, mire, ¿por qué todos los libros están en inglés? Porque, vamos a ver pues. De todos los libros que yo tengo aquí, tengo sobre 2000 de ellos. ¿Cuántos tengo en español? Si acaso llegan a 30. Porque, es muy caro. Ay, no, esto es demasiado. No puedo. Pero van a una fiesta y gastan todo el dinero. Pero para nuestra vida espiritual no queremos hacerlo. Le cuesta. Entonces, por eso es que estamos ignorantes de muchas cosas. Que el conocimiento no se puede comprar. El conocimiento se tiene que desarrollar.
Eso es algo que tenemos que aprender como creyentes. Y el problema bíblico es que Pablo quería expresar el conocimiento de la Torá gratuitamente a todos los gentiles, sin esperar nada en retorno, solamente fidelidad a Dios y no a él, sino a Dios. ¿Ok? Pero hoy día, si uno es un líder, uno tiene algo, mire, yo nunca pido nada por eso mismo. Yo nunca, you know me, right? Yo nunca pido nada por eso mismo. Yo voy tranquilito, yo hago lo que el Padre me ha ayudado a hacer, ya se acabó. Si Él quiere que yo haga el trabajo, Él provee. Pero no es fácil, porque de repente, ahora mismo, mire, este es un ejemplo y voy a llevar a corrección. Hay personas que me están ayudando a llegar a Latinoamérica. Y esta es la oportunidad perfecta para decirlo. ¿Ok? Personas que están ayudando. Por el récord, yo pago mi pasaje, yo pago mi hotel, le pago mi comida. Y mi familia para ir, ¿ok? Pero la persona local, para poder pagar los gastos de poder ayudar a las personas a poder tener acceso a un recurso de información, pues necesitan cubrir los gastos. Entonces ellos ponen un precio, cuando ponen el anuncio de que yo voy, ponen un precio por persona para poder entrar. Inmediatamente la gente en Facebook, no, viste, cobrando por el evangelio. Pero la gente no sabe que estoy pagando mi pasaje, que yo pago mi hotel. ¿Me sigue? Sino que estoy ayudando a apoyar a la comunidad en ese lugar. ¿Ok? Y yo lo hago con felizmente lo hago. Pero me enoja un poco cuando estamos en Facebook y los mismos latinos creyentes son los primeros que están tirándole a uno. Ah, viste, cobrando por el evangelio. ¿Ok? Entonces eso me da tristeza porque ya no hay reciprocidad, hermano. Mire, si hay una persona que tiene el valor de organizar un evento en tu comunidad y necesita cubrir los gastos, yo creo que eso es lógico. Es lógico y es justo, porque esa persona está tomando la iniciativa de organizar, de planificar, de sacar su tiempo, organizar todas las personas para que traer un recurso que les pueda ayudar a usted en su vida espiritual a levantar su nivel espiritual de conocimiento en algo. Entonces usted va a ir a comer de la mesa y no va a ayudar a la persona que le ayudó a comer de la mesa y esa persona se queda con toda la deuda. Eso es, how do you say it? I want to be nice. Eso es egoísmo, eso es inmadurez y eso es injusto. Y por eso, hermanos, es que nunca echamos hacia adelante. Por eso es que hay pocos recursos en español. Porque si yo le digo a usted, mire, podemos traducir esto, gracias al padre por Luis Graciano, que se ha tomado él mismo la iniciativa sin cobrar nada de traducir un montón de libros al español. ¿Ok? Entonces, hermano, estoy tomando un poquito del tiempo para traer corrección. O cambiamos o nos morimos sin conocimiento porque no queremos invertir en nada. ¿Ok? Porque yo tengo que comprar los libros en inglés y después traducirlos al español. Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer con los unos a los otros. Ayudándonos todo el tiempo para seguir aprendiendo. Ese es el propósito de Teshuvah. El propósito de Teshuvah es poder tener con ustedes un recurso que los pueda ayudar a mantenernos informados bíblicamente constantemente. ¿Ok? Bueno, ya se me acabó ese punto. Ahora vamos a continuar con el estudio. Porque cuando nosotros hacemos excepción de personas y nos ayudamos los unos a los otros, el reino no va a crecer. El reino se estanca. Las buenas nuevas no llegan. Entonces, el que tiene los recursos es el único que se le oye hablar. El que tiene los recursos es el único. Aunque diga estupideces, es el único, porque no hay más nadie. Nadie quiere apoyar nada. Entonces, los que estudian, los que quieren hacerlo, no tienen el apoyo, pero los que tienen los recursos son los que dicen palabras bellas, lindas, preciosas, que comprometen la verdad, que quieren hablar y decir lo que usted quiere escuchar al oído. ¿Ok? Pero cuando vamos a estudiar las cosas que tenemos que estudiar para entender que requieren cambio y requieren que nosotros cambiemos nuestra percepción bíblica y nuestras actitudes que hacemos en el Evangelio, eso sí se hace difícil. ¿Ok? Continuamos. Vamos de nuevo acá al capítulo 2 del libro de Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Antioch, dice, me opuse a él en cara a cara. Esto es como una controversia. Esto fue fuerte, por cierto. La expresión que está utilizando estuvo una discusión pero fuerte. Porque era de condenar. Porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Recuérdate que yo le hablé a ustedes de la importancia de comer una comida con un gentil. No se hacía porque las comidas eran dedicadas a los ídolos. Pero aquí estas personas no son
idólatras. Estas personas se han removido de la idolatría, ahora están en el evangelio. Pero Pedro, que comió con Cornelio y entendía que Dios no hace excepción de personas, ahora está haciendo excepción de personas. Recuérdate que el capítulo 2 al principio decía que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad que sí? Aquí Pedro está haciéndolo. ¿Por qué? Porque había unas castas y las castas hacían distinción. ¿Okay? Pablo no va a tolerar eso en el reino. Y esa es la corrección. Dice, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Okay? Y cuando vi que no andaban con rectitud, ¿okay?, en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles. Eso está diciendo que él vivía como un gentil, el judío, pero es educado, que es un goímo, un griego, ¿okay?, y no como los judíos. ¿Por qué obliga a los gentiles a vivir como judíos? Está hablando en el contexto de comer comida con gentiles. No está hablando en el contexto pero es encerrado, no es amplio. Este contexto aquí es diferente. Tiene que tener un contexto de lo que se está hablando. Que Pedro está haciendo excepción de personas. ¿Okay? La comida, sentarse a la mesa con una persona es como un convenio del umbral. La comida era dedicada a los ídolos. El vino a los ídolos. Tú te sentabas a comer con una persona como si estuviera comiendo, apoyando a los ídolos de esa persona. Entonces, obviamente, los judíos no hacían eso. En Hechos capítulo 10, versículo 28 dice, lo ilícito que era para un hombre judío ir a comer con un hombre de las naciones. Pero Dios me ha enseñado que no llame a ningún hombre puro ni común ni impuro. El contexto es el hombre. El hombre no está sirviendo a los dioses ajenos, te puedes sentar con él. ¿Me sigue? Entonces, en el primer siglo estamos hablando. Entonces, Pablo está trayendo corrección porque Pedro debió haber entendido esto, pero la presión lo guió a hacer excepción de personas. Y cuando eso ocurre, ahora enseña la opresión del pueblo de Israel a las naciones. Cuando el punto de Israel es traer justicia y bondad a las naciones, no es traer opresión y separación y distinción. ¿Ok? Continuamos acá. Versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre es justificado. No está hablando de salvación. Salvación es un regalo del rey. El contexto es justificación. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en el Mesías Yeshua. Estamos hablando aquí ahora de justificación. Esta persona se justifica estar aquí sentado a la mesa, porque el Mesías pagó el precio, lo selló, le dio libertad, no es esclavo del mundo, no es un pagano. Él está viviendo moralmente puro. Él es limpio de acuerdo a los estandartes de la Biblia, sino que no es ritualmente puro de acuerdo a los estandartes de la liturgia del templo y los fariseos. También nosotros hemos creído en el Mesías Yeshua para que seamos justificados por la fe en el Mesías y no por las obras de la ley. Pues por las obras de la ley nadie será justificado. Si fuera así, tú no hubieras necesitado al Mesías. Tú guardas la Torá y ya se acabó, aunque no hiciera justicia y bondad. ¿Me sigue? El mandamiento te ayuda a entender cómo caminar. La justicia y la bondad es el corazón de Dios que te ayuda a poder a actuar de acuerdo al mandamiento. ¿Me sigue? La justicia y la bondad es la esencia, es como el esqueleto. El mandamiento son los esqueletos. Es el esqueleto, los huesos. ¿Ok? El mandamiento, los 613, por eso es que el cuerpo, hay 248 huesos y algo así. El Rambam lo hizo, era doctor.
y en el miembro, todos los huesos y todos la coyuntura, los músculos, 613. Lo que quiere decir, los mandamientos es el cuerpo. La justicia y la bondad es la esencia que nos da la vida para poder ejercer y mover el cuerpo. El mandamiento para ejecutar nosotros la misericordia, el amor, la justicia, benevolencia, paciencia, todas estas cosas. Humildad, para que el Eterno pueda ser visto a través de nosotros. Ok, ya casi termino. Dame un segundo más. Segundo puertorriqueño, quiere decir como una hora. Dice, versículo 18, perdón. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo también resulto transgresor. Pues mediante a la ley, yo morí a la ley a fin de vivir en el Mesías. Con el Mesías he sido crucificado. Y ya no soy yo ya no soy yo el que vive, sino el Mesías que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo del Mesías, de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo, así por mismo para mí. Se entregó a sí mismo por mí. Estamos hablando aquí de patrocinio y clientela. ¿Ok? El mediador de ese convenio. No hago, mira lo que dice aquí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia, viene por medio de la ley, entonces el Mesías murió en vano. Exactamente lo que yo te estaba describiendo. La justicia de Dios es lo que permite que nosotros como creyentes podamos vivir en Él. La justicia es la clave. La justicia de Dios es la clave. Sin la justicia de Dios, somos como un címbalo resonante. Somos como un cuerpo sin vida. Ok, vives el mandamiento, pero si no ayudas al pobre necesitado, a la viuda, guarda el mandamiento, no tiene fruto. Pedro aquí estaba enseñando la falta de fruto. Sí, tenía la Torá, hablaba el hebreo, hacía todas esas cosas, pero hacía distinción de personas. Estaba oprimiendo a esa persona. No le estaba dando a esa persona el honor que Dios le quería dar, como el patrón. Y Yeshua, que nunca minimizó a nadie, que nos había enseñado. Y el Eterno le había probado a Pedro el plan de las buenas nuevas en Hechos capítulo 10. Vamos a leerlo y con esto termino. Mira lo que Pedro dice. El versículo 10. Le dice, versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre le llame como un inmundo. Ok, entonces ¿qué pasó, Pedro? Cuando vas a ver la gente allá con Pablo ahora hace distinción. Se te olvidó la revelación que Dios te dio con Cornelio. Y el capítulo 11, versículo 3. Dice, voy a leer el versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputando con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Las castas. Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad, y ahí comienza, y después termina con qué? De que Dios le había enseñado que no haga excepción de nadie. ¿Ok? Voy a entrar, a ver si lo busco. Entonces el problema tenía que ver comer con los gentiles. Lo mismo que ocurre en el libro de Gálatas. Entonces una pregunta, hermanos, ¿por qué cada persona que habla del libro de Gálatas habla de que no tenemos que seguir la Torá, cuando en realidad la Torá no es el punto principal aquí? La Torá es el mecanismo que nos ayuda como reino a reconocer nuestros derechos en el reino. Y el Eterno ya estableció unos precedentes legales para dar las buenas nuevas a las naciones que temían a Dios. Cornelio oraba a la hora de oración y guardaba la Torá. Ayudaba al pobre, por cierto. Recuérdate, sus dádivas y sus oraciones han subido delante del Eterno. Estas personas que están aquí con Pablo están haciendo lo mismo. Y ahora estamos haciendo lo mismo hoy día. Si tú no eres judío, no es para ti la Torá. Si no eres judío, la Torá no es para ti. ¿Ok? Si no, por cierto, yo conozco gente que son amigos míos.
en Israel. Pero si vienen a mi casa no comen conmigo. Aunque aquí yo como limpio y tengo carne kosher. Pero aunque sea kosher no se sientan a la mesa. ¿Ok? Pero así es la vida. Bueno, familia, que el Eterno los bendiga, los guarde. Muchas gracias por su atención y de verdad que es un placer estar con ustedes. Shalom Alechem y hasta la semana que viene con el capítulo 3 del libro de Gálatas. Shalom.